Buenas noches con todos, yo soy el doctor Álvaro Gilardi Vega. Vamos a presentar el día de hoy el tema de embriología. Es un tema poco preguntado en los exámenes en los diferentes exámenes, en especial en el residentado, pero es importante saber los puntos claves para poder desarrollar las preguntas y responderlas de manera adecuada. El día de hoy vamos a desarrollar básicamente lo que es el tema de gastrulación, que es el tema más importante o la base de la embriología, y posteriormente desarrollaremos lo que son los segmentos del desarrollo de las capas germinativas. Empezamos entonces con un desarrollo embrionario. Para empezar tenemos que saber, o es importante conocer, que el periodo embrionario en sí es aquel que está comprendido entre la semana número 3 y la semana número 8 de gestación. Y lo básico o lo más importante en este periodo es la gastrulación, como dijimos, que es básicamente aquel proceso o el conjunto de procesos, mejor dicho, que van a derivar en la formación o el desarrollo de las diferentes hojas germinativas, las cuales ya conocemos probablemente todos nosotros, que son el ectodermo, endodermo y mesodermo. Entonces, este es un gráfico básicamente para nuevamente recalcar que el periodo embrionario, como podemos ver aquí, comprende entre las semanas 3 y la semana 8. Y como podemos ver, es muy importante, no solo para las preguntas, sino también para el conocimiento médico en general, porque es en estas semanas, en estos días, incluso que el embrión en sí va a tener mayor repercusión de las diferentes drogas y de los diferentes agentes ambientales hacia la teratogenicidad. Es decir, las semanas son las semanas críticas para el desarrollo de las diferentes anomalías congénitas del niño. Entonces es importante conocer e importante saber este periodo, incluso las anomalías congénitas mayores, incluso las que son algunas incompatibles con la vida, se dan en este periodo de tiempo, ¿no? Entre las 3 a las 8 semanas. Posterior a ello, a partir de la 9ª semana y hasta el nacimiento, es el periodo fetal, en el cual también se pueden desarrollar lógicamente anomalías congénitas, pero por lo general son defectos más que nada funcionales y anomalías menores. En lo que son las primeras 2 semanas, que son las semanas de la fecundación, la etapa de mórula, blastocisto y demás, o sea, el periodo antes de la gastrulación, básicamente las malformaciones que se den en esta etapa por lo general son incompatibles con la vida y terminan en una pérdida de la gestación. Es por esto que por lo general las malformaciones que vemos en esta etapa de tiempo, en estas primeras 2 semanas, no las llegamos a ver en niños. Entonces vamos a empezar ahora sí ya con la gastrulación. Tenemos que saber que lo más importante, o el inicio, mejor dicho, de la gastrulación se va a dar con la formación de la línea primitiva, que es como podemos ver esta de aquí que estamos señalando. Esta es la línea primitiva. Y en el extremo cefálico del embrión vamos a tener lo que es el nódulo, ¿ok? El nódulo primitivo, y va a estar rodeado, ¿ok? De la fosita primitiva. Va a estar, perdón, el nódulo primitivo rodeando todo esto aquí, el nódulo primitivo, a la fosita primitiva, ¿ok? ¿Y por qué es esto importante? Porque tenemos que también saber que en esta etapa, en esta etapa embrionaria, lo que vamos a hacer 3 capas, ¿ok? Van a ser 3 capas que finalmente o posteriormente van a dar desarrollo a lo que son las capas germinativas. Encima, aquí en la parte superior, o anterior, como quieren llamarlo, del gráfico, tenemos lo que es el epiblasto, que está aquí, ¿ok? Esto es el epiblasto. Y en la parte inferior tenemos lo que es el endoblasto, ¿ok? El endoblasto, o también llamado
o mejor dicho, o lo que va a dar finalmente origen a lo que es el endodermo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El epiblasto que tenemos aquí en la parte superior, lo que va a hacer es que las células, ¿ok? Las células del epiblasto van a empezar a migrar hacia la línea primitiva, que es esta que está aquí al centro, y van a empezar a invaginarse, como ven acá en las flechas, van a empezar a invaginarse, ¿ok? Hacia la parte inferior de este embrión. Entonces, estas células van a imaginarse y van a ir hacia diferentes sitios. Algunas van a migrar hacia la parte media, ¿okay? Hacia la parte media del embrión y van a formar lo que es finalmente el mesodermo, las células que van a ser parte de la capa germinativa del mesodermo. Y algunas van a ir hacia la parte más inferior y van a dar paso a lo que son las células de la capa germinativa llamada endodermo. Entonces es importante saber esto porque todas estas células que van migrando desde la parte superior en el epiblasto hacia la línea primitiva bajan, algunas, las que quedan en el centro, van a dar paso al mesodermo y otras, las que van hacia abajo, van a dar paso al endodermo. Entonces, ¿qué pasa con estas que quedan en la parte superior? Estas son las que van a finalmente dar paso a lo que es el ectodermo en sí. Entonces, otro gráfico aquí, importante también, lógicamente, que mencionan lo mismo o que nos grafica lo mismo. Tenemos aquí la línea primitiva, aquí tenemos la línea primitiva, ¿ok? Todo esto a parte superior es el epiblasto, y estas células, como dicen las flechas aquí, van a empezar a migrar hacia la línea primitiva. Una vez que llegan a la línea primitiva, se van a invaginar y van a dar paso a dos tipos de células distintas. Las que quedan en el centro, son estas graficadas con color rojo, van a ser las células que van a generar finalmente lo que es el mesodermo. Y las células que van hacia la parte inferior y desplazan el hipoblasto o endoblasto, el nombre es el mismo, es un sinónimo, van a desplazarlo, como pueden ver acá, el hipoblasto, las flechas mencionan que están desplazando, y estas células graficadas aquí van a dar paso a lo que son las células de la capa germinativa endodermo. Muy bien. Entonces, la gastrulación va a tener algunos objetivos o algunas estructuras que va a desarrollar finalmente. En la región craneal del nódulo, la estructura que va a formar, o sea, en la parte más proximal, más craneal, va a ser la notocorda. Mientras que a los bordes laterales del nódulo y el extremo craneal de la línea, o sea, hacia el cráneo, hacia la parte proximal, pero a los costados, lo que va a dar es el mesodermo paraxial. En la región media de la línea va a dar el mesodermo intermedio, en la región caudal, o sea, lo más distal, va a ser el mesodermo lateral, y más caudal aún de la línea va a ser ya el mesodermo extraembrionario. Otro gráfico más que define o nos puede, nos enseña qué es lo que es la gastrulación. Nuevamente lo mismo, el epiblasto migran a la línea primitiva, y se invaginan las células dando paso al mesodermo, y abajo desplazando al hipoblasto o al endoblasto van a ser las células que finalmente van a desarrollar el endodermo. ¿Qué es importante acá? Es importante saber en qué sentido va a ir esta migración, y tenemos que saber que la migración va a ser en sentido lateral, o sea, las células van a migrar hacia los lados, ¿no? Hacia los bordes laterales, derecho como izquierdo, y van a tener un sentido también de migración, un sentido craneal, ¿ok? O un sentido cefálico. Eso es importante porque finalmente vamos a ver cómo se va a desarrollar, según esta migración, las diferentes capas germinativas. Las células mesodérmicas que van hacia los lados, o sea, hacia la región lateral, finalmente van a tomar contacto con lo que es el mesodermo extraembrionario, que es el que cubre el saco vitelino y cubre todo lo que es el embrión.
Muy bien, entonces como ya dijimos, la forma o todas las células van a migrar, y en especial las del mesodermo, van a migrar en dirección craneal y lateral, o cefálica y lateral. Esa es la dirección que siempre van a tomar las células. Y van a irse por el lado de la placa precordal, que es básicamente la constituida por el mesodermo precordal, y va a estar entre la notocorda y la membrana, o sea, acá en este gráfico, la notocorda, que es esto de aquí, y la membrana bucofaringea, que es aquí. En esta zona de aquí, ectodérmica, se va a desarrollar lo que es el cerebro anterior. Entonces es muy importante saber eso también, porque tenemos que va a migrar hacia la región craneal y va a formar lo que es la membrana bucofaringea, que es básicamente formada por endodermo y mesodermo, mientras que la notocorda, también, que va a estar formada básicamente por ectodermo, perdón, por endodermo, entre ellas dos, en la capa, pero la zona de ectodermo va a desarrollarse finalmente lo que es el cerebro anterior. En cuanto a la notocorda, que también es una de las estructuras más importantes de la gastrulación, vamos a ver que vamos a tener unas células prenotocordales que se van a invaginar y van a emigrar a la placa precordal. Estas se van a intercalar, o sea, se van a colocar aquí esto de aquí es el endodermo, entonces se van a intercalar en la región endodérmica, entre las células endodérmicas, se van a invaginar y finalmente se van a desprender estas células para formar estas células de la placa notocordal. Se van a desprender del endodermo, primero se invaginan y luego se desprenden para formar finalmente lo que es la notocorda definitiva, que va a dar paso finalmente a lo que es el esqueleto axial. Muy bien, entonces acá tenemos una vista ya más grande de lo que es el embrión en esta semana, en esta tercera semana, que es en la cual se produce la gastrulación, durante toda la tercera semana. Vamos a ver que tiene una forma de disco aplanado, que tiene una región cefálica más ancha y una región caudal, ¿no?, más delgada. Aquí incluso es un poquito más evidente, ¿no?, la región cefálica más ancha y la región caudal un poco más delgada. Entonces vamos a ver también acá, nuevamente para repasar ya, que tenemos una capa que se llama epiblasto, que va por encima, en la parte superior del embrión, y la parte inferior, que va a ser el hipoblasto o endoblasto, ¿ok?, que va en la parte inferior del embrión, y todo va a estar rodeado por pared de saco vitelino. Hacia la región craneal o proximal o cefálica, como quieran llamarlo, se va a desarrollar lo que es la membrana bucofaringea, ¿ok? Y en la región caudal, lo que se va a desarrollar va a ser la membrana cloacal, que es la que vemos aquí, ¿ok? Básicamente las dos están formadas muy parecidos, básicamente de células endodérmicas y ectodérmicas, son las dos similares. Y en este gráfico es muy interesante, este gráfico que tenemos en la parte inferior derecha es muy interesante porque nos muestra nuevamente cómo es la dirección de migración de las células del epiblasto una vez que se invaginan en la línea primitiva. Tenemos nuestro nódulo primitivo, nuestra línea primitiva aquí, que podemos observar, ¿ok? Una vez que se invaginan estas células por la línea primitiva, las células del epiblasto van a migrar, ¿no? Van a volverse células mesodérmicas y van a migrar. Y van a migrar hacia lateral y hacia la región craneal. Como podemos ver aquí, las flechas lo indican bastante didáctico. Hacia lateral y hacia craneal. ¿Ok? Finalmente, lo que vamos a ver entonces es, terminada la gastrulación, lo que vamos a ver es un embrión con membrana bucofaringea, con línea primitiva, que finalmente va a desarrollar una notocorda y las tres capas germinativas, endodermo, ectodermo y mesodermo. Endodermo por debajo, lo más inferior o lo más posterior,
mesodermo al centro de las dos capas y en la parte superior lo que es el ectodermo. Y a nivel inferior o a nivel caudal, mejor dicho, vamos a tener lo que es la membrana cloacal. Eso es básicamente lo que vamos a tener al final de la gastrulación. Y en el día número 16, que es terminada ya la gastrulación, lo que se va a formar finalmente, lo que da fin, digamos, a la gastrulación, es la formación del alantoides, que es un divertículo que se va a extender hacia el pedículo de fijación del embrión y finalmente, ya lo vamos a ver más adelante, se va a comunicar con la membrana cloacal. Muy bien, entonces ahora terminamos ya lo que es la gastrulación, hemos visto bastante bien, bastante sencillo y en pasos bastante claros todo lo que se desarrolla en la gastrulación y finalmente la conclusión a la que llegamos o la parte final de la gastrulación es la formación de las 3 capas germinativas del embrión, que es en realidad lo más importante de todo este tema. Porque finalmente sabemos ya nosotros que estas 3 capas germinativas son las que van a dar paso a todos los órganos, todos los tejidos y sistemas del feto y finalmente del niño. Muy bien, entonces al inicio de la tercera semana, como ya vimos, que es el inicio de la gastrulación, el embrión va a tener una forma de disco aplanado, como ya hemos dicho, en la región cefálico-craneal va a ser más ancho, en la región caudal va a ser más delgado. Va a aparecer la notocorda, ¿no? Como ya vimos también en la gastrulación, y el mesodermo precordal, ¿ok? El ectodermo que recubre que recubre la notocorda va a aumentar de grosor, como vimos también en los gráficos previos, ¿no? El ectodermo aquí va a aumentar de grosor, ya está de un grosor mucho más aumentado, ¿ok? Y finalmente va a formarse lo que es la placa neural, como podemos ver aquí, en este gráfico de acá. Esto de aquí es la placa neural, ¿ok? Esto es básicamente el tejido que va a dar paso finalmente al neuroectodermo y una vez que se forma esto va a dar inicio a la neurulación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí lo que es ya la neurulación, que es la parte más importante del desarrollo del tejido nervioso. ¿Ok? Vemos acá nuestra placa neural, que es el inicio de todo, ¿no? Nuestra placa neural, que lo que va a pasar es que los pliegues neurales que se forman, que son estos laterales de aquí, ¿ok? Van a iniciar a ensancharse primero hacia los laterales, ¿ok? Y después se van a ir juntando, se van a ir fusionando, ¿ok? Formando un surco neural o un tubo neural, que es el que vemos aquí al centro, ¿ok? Vemos aquí al centro, muy bien. Entonces, básicamente lo que va a desarrollar, lo que va a formarse en esta neurulación es entonces un tubo, ¿ok? Que va a estar formado básicamente por los pliegues neurales que se van a ir fusionando entre sí y que van a dar paso a que por el centro de estos pliegues neurales discurra o se produzca, se desarrolle un surco neural, ¿ok? Este surco neural se va a ir, o sea, los bordes o los pliegues van a ir fusionándose desde la región media hacia los extremos, tanto craneal como como caudal, se van a ir fusionando para finalmente desarrollar un tubo, como ya les dije, que se va a llamar surco neural. En la parte craneal, ¿ok? En la parte craneal, el neuroporo craneal, que es lo que así se va a llamar esta última capa de fusión del surco neural, se va a cerrar en el día número 25 aproximadamente, mientras que el neuroporo caudal o cefálico se va a cerrar en el día número 27. O sea, primero se cierra el neuroporo craneal en el día 25 y finalmente el neuroporo caudal en el día 27. Y finalmente vamos a tener ya, una vez que se cierra todo esto, vamos a tener aquí una estructura que nos hace acordar mucho a una estructura del adulto, ¿no? Es
aparentemente o nos hace recordar a lo que es el esqueleto axial, ¿ok? Del adulto, es decir, la columna vertebral y las estructuras que la rodean. Y efectivamente es lo que se va a formar una vez terminada la neurulación, ¿no? Todo el esqueleto axial, con las estructuras que van a dar paso a las vértebras, a los músculos y también, lógicamente, a la médula espinal. Cuando la neurulación ya está completa, lo que va a desarrollarse, como ya les dije, es básicamente la médula espinal, que va a discurrir por el centro de estos pliegues neurales, por el surco neural, y en la región anterior, en el neuroporo anterior, una vez que se cierre, va a formarse lo que son las vesículas cerebrales. Entonces, como podemos ver aquí, la cresta neural va a penetrar en el mesodermo subyacente, que es en este mesodermo de aquí, va a penetrar en el mesodermo subyacente y por migración y desplazamiento. Posterior a ello, bueno, mejor dicho, posterior a esta migración, la cresta neural va a derivar en una serie de elementos, como son células pigmentarias, células de Schwann, células satélites, neuronas multipolares, células cromafines en la médula suprarrenal, el plexo prevertebral, los plexos parasimpáticos, entre otros. ¿Okay? Es básicamente por la migración que se genera a partir de la cresta neural. Entonces vamos a tener este cuadro en el cual nos menciona todos los derivados de la cresta neural. Empezamos con lo que es el tejido conectivo y huesos de la cara y cráneo, los ganglios nerviosos craneales, los linfocitos C de la tiroides, el tabique tronco-conal del corazón, los odontoblastos, la dermis de la cara y cuello, los ganglios raquídeos, la cadena simpática y ganglios preaórticos, ganglios parasimpáticos del tracto gastrointestinal, la médula suprarrenal, las células de Schwann, células gliales, meninges, melanocitos y las células musculares lisas de los vasos de la cara y cerebro anterior. Finalmente también es importante saber que este ectodermo lo que va a desarrollar son las placas ópticas que se van a derivar en lo que son las vesículas ópticas y que van a generar lo que es la audición y el equilibrio. Y también va a desarrollar lo que son las plácodas del cristalino, que como su nombre lo dice, van a desarrollar finalmente el cristalino. En resumen, el ectodermo va a dar origen a todo el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, epitelio sensorial del oído, nariz y ojos, epidermis, pelo y uñas, glándulas subcutáneas, glándulas mamarias, hipófisis y esmalte dental. Entonces, ahora que hemos terminado con lo que es este ectodermo, vamos a pasar al mesodermo. Y bueno, en un inicio las células mesodérmicas van a formar una lámina delgada al lado de la línea media. Tenemos que alrededor de nuestra notocorda o hacia los lados de nuestra notocorda va a iniciar el desarrollo de lo que es el mesodermo. Posteriormente, las células próximas a la línea media van a proliferar, ¿ok? Las que podemos ver acá, ¿no? La línea media es siempre la notocorda. Entonces, las que están próximas a la notocorda o a la línea media van a proliferar y van a desarrollar lo que es el mesodermo paraxial, ¿ok? Lateralmente va a seguir delgado y va a desarrollarse lo que es el mesodermo lateral. Por unión, ¿ok?, de las cavidades intercelulares se van a formar una hoja somática o parietal del mesodermo y una hoja esplácnica o visceral del mismo. En el medio, ¿ok?, entre el mesodermo lateral y el mesodermo paraxial se va a formar lo que es el mesodermo intermedio, que va a conectar ambos tipos de mesodermo, como podemos ver acá. Mesodermo intermedio, aquí también. Mesodermo paraxial, el que está alrededor de la línea media, ¿no?, adyacente a la línea media, mesodermo paraxial. Mesodermo lateral, a los lados del paraxial, y el mesodermo lateral. Perdón, el mesodermo intermedio aquí y el mesodermo lateral, que se va a dividir a su vez en dos. La hoja del mesodermo, perdón, la hoja esplácnica o visceral y la hoja somática o parietal.
Entonces es importante ir conociendo cada uno de ellos. Para empezar vamos a ver lo que es el mesodermo paraxial. Va a iniciar su desarrollo alrededor de la tercera semana y va a iniciar con lo que son los somitómeros, que van a desarrollarse de manera cefalocaudal, ¿okay? O sea, de la cabeza hacia los pies. En la región cefálica se van a formar en coincidencia con neurómeras y van a formar lo que es el mesénquima cefálico, o sea, el tejido de sostén del encéfalo. Y en la región occipital van a formarse lo que son los somitómeros y que finalmente van a derivar en lo que son las somitas. Alrededor de la quinta semana vamos a tener 42 a 44 pares de somitas. 4 occipitales, 8 cervicales, 12 dorsales o torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 8 a 10 coccigios. ¿Y esto qué nos hace recordar? Básicamente a la columna vertebral, ¿cierto? Entonces, efectivamente, estos somitómeros y finalmente somitas van a desarrollar lo que es finalmente la columna vertebral. Este es un cuadro en el cual vemos la edad aproximada del embrión y feto también, y el número de pares de somitas que tienen. Los primeros en desaparecer va a ser el primer par occipital y los últimos 5 a 7 coccigios para formar lo que es el esqueleto axial. El mesodermo paraxial, bueno, va a desarrollarse a partir de la, o mejor dicho, alrededor de la cuarta semana. Todo esto que hemos visto es en la tercera semana. En la cuarta semana se van a formar células en la zona ventral y medial del somita. Y se van a tornar todas estas células polimorfas y van a rodear lo que es la notocorda para formar el mesénquima, que es la esclerotoma. ¿Ok? Como podemos ver acá, esclerotoma. ¿Correcto? Las células de la porción dorsomedial van a migrar hacia zona ventral y van a formar el miotoma, que es lo que vemos acá. Migra hacia zona medial. ¿Ok? Y finalmente el epitelio dorsal restante va a formar el dermatoma, que va a desarrollar finalmente lo que es la dermis y el tejido celular subcutáneo, como podemos ver aquí, ¿no? El dermatoma, todo esto de aquí. El mesodermo intermedio es básicamente, lo que va a desarrollar básicamente es lo que es todo el sistema urogenital. ¿Okay? La región cervical y torácico superior se va a desarrollar en las nefrotomas, y en la región caudal lo que es el cordón nefrógeno, como podemos ver acá, las nefrotomas en la región torácica superior y el cordón nefrógeno, que es en la zona ya caudal, con todos los túbulos nefríticos, con los glomérulos y todo lo demás. El mesodermo lateral es lo que aquella capa que va a revestir toda la cavidad intraembrionaria y los órganos. ¿Okay? Entonces, como vimos o como ya dijimos anteriormente, se va a dividir en dos, en una hoja visceral y en una hoja parietal, ¿correcto? Y va a revestir todo lo que es la cavidad intraembrionaria y los órganos, y va a formar lo que es finalmente la pleura, el pericardio, el peritoneo y todas las hojas que cubren a los órganos del cuerpo humano. El mesodermo parietal más el ectodermo van a formar las paredes corporales, mientras que el mesodermo visceral unido con el endodermo van a formar la pared del intestino. Como podemos ver acá, tenemos mesodermo alrededor, aquí la hoja es una hoja visceral del mesodermo junto con endodermo, ¿correcto? Que es lo que está más hacia el centro, y juntos los dos van a formar lo que es la pared del intestino. ¿Okay? Las células mesodérmicas de la hoja parietal van a formar las membranas serosas que tapizan todas las cavidades peritoneales, pleurales y pericárdiacas, como ya dijimos. Bueno, finalmente los vasos sanguíneos también son formados por el mesodermo,
y su formación va a ser de dos maneras en los vasos sanguíneos. Una es mediante la vasculogénesis, que se deriva desde islotes sanguíneos, y la otra es la angiogénesis, que se deriva de vasos ya preexistentes. El inicio de este desarrollo es en la tercera semana, y los islotes van a prevenir de células mesodérmicas, ¿okay? Los islotes sanguíneos van a prevenir de células mesodérmicas que iban a derivar en hemangioblastos, los cuales van a ser desarrollados por el factor de crecimiento endotelial vascular. Entonces, en esta imagen, como podemos ver, tenemos las células del mesénquima o las células mesodérmicas que van a desarrollarse por este factor de crecimiento endotelial vascular en hemangioblastos. Y los hemangioblastos van a ser de dos tipos. Los que están hacia el centro son los hemangioblastos en sí, que van a formar lo que son las células madre hematopoyéticas, ¿ok? Y en la periferia los hemangioblastos van a formar los angioblastos, ¿ok? Que son los que van a cubrir todas las paredes de las arterias y van a formar lo que es el endotelio, arterias y venas, perdón, y van a formar el endotelio. Entonces, nuevamente para repetir, los islotes mesodérmicos o islotes sanguíneos van a desarrollarse por el factor de crecimiento endotelial vascular en hemangioblastos. Estos son de dos tipos. Los que están en el centro, que van a derivar o van a desarrollar lo que son las células madre hematopoyéticas, todos estos de aquí, y los de la periferia, que son los angioblastos, que van a desarrollar lo que es el endotelio. ¿Ok? Bueno, posteriormente esto se va a diferenciar ya en lo que son venas, arterias y linfáticos. Nuevamente vemos aquí los islotes sanguíneos y el endotelio primitivo ya desarrollándose, célula sanguínea primitiva y ya formando un vaso sanguíneo primitivo, ya con un revestimiento endotelial de toda su pared. Entonces, acabamos de ver que en el saco vitelino, o mejor dicho, la hematopoiesis en sí hemos visto que se va a dar en estos islotes sanguíneos, o va a iniciar, mejor dicho, en estos islotes sanguíneos. Entonces, vamos a hablar un poquito de hematopoiesis, y esta se va a iniciar, o el primer órgano que va a desarrollar o va a realizar la hematopoiesis va a ser el saco vitelino, que va a ser desde el inicio de la etapa embrionaria hasta más o menos los 2 a 3 meses. A partir de ahí es el hígado el que va a tomar parte en lo que es la hematopoiesis. ¿Y cómo? Bueno, básicamente las células hematopoyéticas del mesodermo van a colonizar lo que es el hígado y van a desarrollarse en este órgano, formando o desarrollando lo que es la hematopoiesis. Luego, finalmente esto va a pasar a ser función de la médula ósea ya en las etapas últimas del desarrollo intrauterino y finalmente en la etapa neonatal y adulta. Pasando a lo que es el endodermo, básicamente el endodermo lo que va a desarrollar es el tracto gastrointestinal. Bueno, el disco embrionario va a salir de la cavidad amniótica y se va a plegar en sentido céfalo-caudal, teniendo entonces un pliegue cefálico hacia este lado y un pliegue caudal, ¿correcto? Por este plegamiento que se forma aquí, como podemos ver, este plegamiento cefálico y este plegamiento caudal, va a ingresar cavidad revestida de endodermo y va a formar a nivel anterior lo que es el intestino anterior, ¿ok? Que va a estar limitado por la membrana bucofaringia, va a ser lo más proximal, digamos, la membrana orofaringia, como podemos ver aquí, ¿correcto? Y al nivel de la cola, ¿ok? O sea, de la zona caudal, se va a formar lo que es el intestino posterior, que va a terminar en una membrana endodérmica y ectodérmica, que es la membrana cloacal, como podemos ver acá. ¿Ok? Esta membrana endo y ectodérmica es la membrana cloacal,
que es el final de todo el intestino, en este caso el intestino posterior. Y el medio, el intestino medio va a estar entre ambos intestinos, entre el anterior y el posterior. El cual, lo importante del intestino medio es que se va a comunicar con el saco vitelino. Entonces, la conexión entre el intestino medio y el saco vitelino va a ser inicialmente ancha, como podemos ver acá, ¿ok? Y se va a ir angostando y alargando, como podemos ver en este gráfico de acá, para finalmente producir o desarrollar el conducto vitelino. Posteriormente, posteriormente en esta zona de aquí, nuevamente regresando al gráfico, en la membrana cloacal se va a incorporar, o posterior a la membrana cloacal se va a incorporar lo que es la alantoides y va a formar ya lo que es la cloaca del embrión. Entonces nuevamente para ver aquí tenemos lo que es el intestino medio en estrecha comunicación con el saco vitelino. Inicialmente la comunicación es ancha, después se va alargando y adelgazando formando lo que es el conducto vitelino. ¿Ok? Tenemos hacia el nivel posterior o finalizando lo que es el intestino posterior, tenemos lo que es la cloaca o la membrana cloacal, que es un tejido endodérmico y ectodérmico. Y hacia el nivel anterior tenemos lo que es la membrana bucofaringea, que es lo que da inicio al intestino anterior, ¿ok? Y hasta llegar a lo que es el intestino medio previo al saco vitelino. Entonces, el intestino anterior lo que va a dar básicamente, o lo que va a desarrollar, es todo lo que es el esófago, el estómago, la primera porción del duodeno, la primera y segunda porción del duodeno, perdón, todo lo que es los conductos biliares, la vesícula biliar, el páncreas, ¿ok? Y también el tracto respiratorio, ¿ok? Entonces es importante eso porque todo esto deriva del intestino anterior, mientras que el intestino posterior se desarrolla a partir del apéndice hacia caudal. Muy bien, y el endodermo en sí lo que va a desarrollar es todo el revestimiento epitelial del intestino primitivo, el revestimiento epitelial de la alantoides y el conducto vitelino, revestimiento epitelial del aparato respiratorio, parénquima de la tiroides, paratiroides, hígado y páncreas, estroma reticular de amígdalas y timo, revestimiento epitelial de la vejiga y la uretra, revestimiento epitelial de la cavidad timpánica y trompa auditiva. El aspecto externo, es importante saber esto, ¿no? El aspecto externo del embrión, al finalizar la cuarta semana, vamos a tener 28 somitas, que va a ser básicamente la columna vertebral primitiva, por así decirlo. Vamos a tener los arcos faringios ya bien formados. La edad se va a poder dar, o se va a poder decir, por longitud corononalga o vértex nalga. Y al inicio de la quinta semana se van a dar los esbozos de las extremidades. Superiores desde la cuarta somita cervical hasta la primera torácica, y los inferiores a nivel de las somitas lumbares y sacras superiores. ¿Ok? Lo que es las extremidades, primero se va a dar desarrollo, pero por 2 días nomás de adelanto, de las extremidades superiores, y posteriormente, o con un retraso de más o menos 1 o 2 días, de las extremidades inferiores. Eso sería todo. Muchísimas gracias.